Julio de 1969. O sea, imagínate el momento. Millones de personas alrededor del mundo pegadas a sus televisores en blanco y negro, viendo a Neil Armstrong dar ese primer paso sobre la Luna. Ajá, el gran triunfo de la ciencia. Exacto, el pináculo de la ingeniería humana. Pero, y aquí es donde la cosa se pone rana, hay registros de radioaficionados que interceptaron la señal de la NASA durante esos famosos minutos de silencio. Sí, los famosos 2 minutos perdidos. Esos meros. Y bueno, cuentan una historia completamente distinta. Según los audios filtrados, Armstrong no solo describió rocas, sino que hay un fragmento donde supuestamente dice, y cito, «Estas crías son enormes, señor, no lo creería. Le digo que hay otras naves espaciales allá afuera, alineadas en el lado opuesto del borde del cráter. Nos están observando». ¡Wow! La verdad es que es una cita que te detiene en seco, ¿no? Especialmente por el contexto. Totalmente, te pone los pelos de punta. Y lo fascinante aquí es que el autor del texto que desglosamos hoy subraya que esto no es un simple mito de Internet. O sea, figuras de la NASA como el ex jefe de comunicaciones Maurice Chatelain y el director de vuelo Christopher Kraft supuestamente validaron que estas transmisiones censuradas sí ocurrieron. ¿En serio? Sí. Pero, digamos, el libro usa este evento en la Luna solo como un punto de partida para algo mucho más oscuro. El argumento es que si estas inteligencias tienen naves inmensas, no son un fenómeno nuevo. Han estado aquí por milenios. Y bueno, esa es la misión de nuestra exploración detallada de hoy. Vamos a sumergirnos en el libro Nephilim Stargates, escrito por Thomas R. Horn. Un libro súper denso, por cierto. Muy denso, sí. Y plantea una teoría que desafía la historia como la conocemos. La idea es que la mitología antigua, la Biblia y los ovnis modernos no son eventos aislados, son, el mismo fenómeno continuo. Exactamente. Seres interdimensionales. Sí, los que en los textos antiguos llaman los vigilantes y que interactúan con nosotros a través de portales o puertas estelares. Así que a quienes nos escuchan hoy, les pedimos mantener la mente abierta, ¿no? No estamos aquí para convencer a nadie de que los extraterrestres existen o validar posturas religiosas. Claro, no se trata de tomar partido. Exacto. Se trata de analizar esta síntesis de ideas tan fascinante que armó el autor. Y es un marco analítico súper necesario porque Horn, digamos, cruza líneas que normalmente no se mezclan. Mete teología, cosmología antigua y reportes militares modernos en la misma bolsa. Sí, hace una mezcla tremenda. Y la primera barrera que intenta derribar es la del tiempo. Porque, si estos seres llevan aquí desde el principio, tiene que haber un registro, ¿no? Y ahí entra lo que él llama la revelación original. Ah, sí, la revelación original. Vamos a desempacar esto porque me pareció clave. A ver. Él sugiere que el primer ser humano no era un cavernícola descubriendo el fuego. No. Tenía un conocimiento perfecto del cosmos y la ciencia porque estaba en comunión directa con el Creador. Ajá, una conexión perfecta. Pero luego de la caída bíblica, ese conocimiento se rompió por completo. Sí, piénsalo como... imagina que el conocimiento original era un archivo digital de altísima resolución. Me gusta esa analogía. Y de repente hay un cortocircuito cósmico y el archivo se corrompe. Lo que queda son fragmentos esparcidos por todas las culturas. Por ejemplo, el autor menciona a C.H. Kang. Ah, el de los caracteres chinos, ¿no? Ese mismo. Kang analizó ideogramas prehistóricos chinos y vio que los símbolos para palabras abstractas parecen contar de forma literal la historia de la creación del Génesis. ¡Qué locura! Y también está James Kennedy, que argumenta que el zodiaco original no era para leer el horóscopo. Era un evangelio en las estrellas. Un mapa de la revelación que luego se distorsionó en astrología. Y hablando de mapas distorsionados, leyendo esa parte, formulé una analogía que quería compartirte. Imagina que la mitología griega no es un libro de cuentos de hadas morales, sino que es un mapa topográfico literal de dimensiones. Piensa en Cronos y los titanes. Después de esa gran guerra cósmica, los dioses se reparten el universo, ¿verdad? Sí, Zeus, Poseidón, todos ellos. Exacto. Zeus se queda con los cielos, Poseidón con el mar y Hades con el inframundo. Pero la tierra, la superficie, la dejan como una zona neutral, como una franja de gasa cósmica donde todas estas dimensiones se tocan. Es una analogía buenísima.
Y encaja perfecto con lo que dice el libro. De hecho, Horn usa esa lente territorial para revisar pasajes del Nuevo Testamento. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuál? Como Mateo 16, cuando Jesús dice que edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, por siglos hemos pensado que Hades es una metáfora poética de la muerte. Claro, como diciendo, la muerte no vencerá a la iglesia. Exacto, pero el autor dice que en la mente de esa época nadie veía a Hades como una metáfora. Hades era un ser real, un combatiente territorial. Así que Jesús hablaba de una realidad geopolítica y literal. Había puertas físicas desde esa dimensión hacia la nuestra. Pero, espera, eso me genera una duda gigante. Si la Tierra es esta zona neutral, ¿cómo cruzan? O sea, si Hades está en el inframundo y Zeus en el cielo, ¿cuál es la tecnología o el mecanismo para pasar de un lado a otro? Bueno, prepárate porque la respuesta que da el libro es bastante perturbadora. A ver, dime. No cruzan simplemente caminando. Lo hacen a través de portales físicos que tienen que activarse. Y se activan con, rituales de sangre. Horn menciona el festival griego de la tesmoforia. Uf, sí, leí esa parte. Era un ritual de mujeres dedicado a Deméter y Perséfone, ¿cierto? Exactamente. Es que esa historia es súper oscura. O sea, el mito dice que Hades secuestra a Perséfone. Ella come una semilla de granada en el inframundo y su energía queda atada a esa dimensión. Ajá, obligada a estar medio año abajo y medio arriba. Y para replicar esto, las mujeres griegas hacían algo loquísimo. Agarraban lechones vivos, cerditos, y los tiraban a zanjas profundas en las montañas. ¿Sí? ¿A gritas naturales? Los dejaban ahí pudriéndose. Luego bajaban por los restos y los quemaban, pensando que el fuego era como un ascensor energético para sacar el alma de Perséfone del inframundo. Exacto. Hacían magia imitativa. Creían que esa sangre y pudrición actuaban como un conducto. Y si conectamos esto con el panorama bíblico, el autor hace un cruce que te vuela la cabeza con el Evangelio de Lucas. El endemoniado gadareno. Ese mismo. Lucas capítulo 8. Cuando Jesús encuentra al hombre lleno de demonios, ¿no? Que decían llamarse legión. Sí. Y cuando Jesús los confronta, los demonios entran en pánico absoluto. Le ruegan que no los mande al abismo y pidan entrar en una piara de cerdos. Y luego los cerdos salen corriendo y se tiran al mar. Exacto. Se ahogan. Y para un judío o un griego de esa época, el fondo del mar era otro portal al inframundo. Así que Horn sugiere que Jesús no solo estaba haciendo un exorcismo, estaba haciendo una crítica social enorme. Les estaba mostrando a todos que ese ritual pagano de los cerdos y las grietas no era inofensivo. ¡Wow! O sea, ¿les estaba diciendo que era un rito demoníaco literal? Literal. Era el mecanismo que estas entidades usaban para anclarse físicamente a la tierra. ¡Qué fuerte! Pero el problema no venía solo de debajo de la tierra, porque el libro también mira hacia arriba. Y ahí entra una figura que me dio escalofríos, la diosa Hécate. Ah, sí, la diosa de 3 rostros. Sí, adorada por las brujas y ligada a estas criaturas llamadas Strige, que eran como búhos chupadores de sangre. Pero lo que más me impactó fueron sus títulos. Le decían la portadora de la luz. Que en latín es Lucifer. Exacto. Y también le decían la que guarda la puerta. Ese título cambia toda la forma en que entendemos el cielo. Totalmente. Porque la cosmología de esa época, incluso la del apóstol Pablo, no veía el cielo como un espacio vacío y ya. Lo dividían en 3. A ver, explícame eso bien. Pues, el primer cielo es nuestra atmósfera, donde están los pájaros y las nubes. El tercer cielo es el trono de Dios, más allá del universo observable. Pero el problema está en el segundo cielo. ¿Por qué? Porque no es un lugar bonito. Es una zona de guerra. Una franja gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Ah, claro, la frase de la Biblia. O sea que no es una metáfora de mala influencia. Para nada. Es un cargo militar y territorial literal. Y según esta visión, estas entidades operan detrás de portales en ese segundo cielo para, digamos, bloquear la comunicación divina y controlar imperios humanos disfrazándose de dioses. ¡Wow! Pero aquí el libro da un salto temporal que me dejó descolocada. Pasamos de demonología antigua al siglo XX. Sí, acelera bastante. Sí, y aquí me toca jugar al abogado del diablo un poco.
porque empieza a hablar del ocultista Aleister Crowley en 1918. Ah, el famoso Amalantra Working. Ese mismo. Supuestamente Crowley intentó abrir un vórtice dimensional con magia. Y el libro dice que lo logró, que cruzó una entidad llamada Lam. Y si buscas el dibujo que Crowley hizo de Lam, ¿Es un alienígena gris? literalmente, cabeza gigante, sin nariz, ojos negros y almendrados. Es un alien de película. Pero, digo, ¿qué tiene que ver el ocultismo británico con la teología y los extraterrestres? ¿Cómo se supone que funciona este cruce en la vida real? Pues es una gran pregunta. Y el autor propone que aquí se mezclan el ocultismo y lo que hoy llamaríamos física cuántica teórica. Crowley no estaba solo prendiendo velitas. Entonces, ¿qué hacía? Intentaba usar estados de conciencia extremos como una frecuencia para romper el espacio-tiempo. Y lo más loco de esto es quién siguió con estos experimentos. Décadas después entra Jack Parsons. Espera, ¿Jack Parsons, el científico? ¿El fundador del Jet Propulsion Laboratory? El mismo, un genio de los cohetes espaciales. Él, junto con L. Ron Hubbard, el que luego fundó la cienciología, hicieron el Babylon Working. Querían reabrir el portal de Crowley para encarnar a una diosa. Pero, a ver, no me cuadra. Parsons era un científico brillante, matemático, empírico. ¿Por qué alguien así se va al desierto a hacer rituales mágicos? Suena una contradicción gigante. Nos parece contradictorio a nosotros hoy, pero para ellos la magia ceremonial y la física cuántica eran la misma cosa, manipulación de la realidad a través de la energía. Para Parsons, invocar un demonio o calcular el empuje de un cohete eran métodos válidos para llegar a otras dimensiones. Tiene sentido desde esa perspectiva. Y esto nos lleva al centro del debate teológico del libro. Horn cita investigadores como I.D.E. Thomas. Sí, él debate mucho con la teoría de los antiguos astronautas de Erich von Däniken, ¿no? Exacto. Von Däniken dice que estos dioses eran extraterrestres de carne y hueso que modificaron el ADN humano. Pero Thomas dice no. No son aliens de otro planeta. Son ángeles caídos, los Nephilim del Génesis 6. Ok, pero si aceptamos eso, ¿por qué? Si eres una inteligencia cósmica avanzada, ¿qué ganas bajando a jugar al genetista con humanos primitivos? ¿Por qué alterar el ADN? Pues según Thomas, era una guerra preventiva, puro ajedrez cósmico. ¿Preventiva contra qué? Contra la promesa de Dios en el Edén. La promesa decía que de la descendencia humana nacería el Mesías para aplastarlos. Entonces, el plan de estas entidades era inyectar su propio ADN interdimensional en la humanidad. ¡Oh! Para ensuciar la sangre humana. Exacto. Si corrompían genéticamente a toda la especie humana, la línea de sangre pura del Mesías desaparecería y el Salvador nunca podría nacer. ¡Wow! O sea, como meterle un virus al hardware humano para que el software de rescate nunca pueda instalarse. ¡Qué fuerte! Es una visión radical. Y si miras las civilizaciones antiguas, de repente todo cobra un sentido súper técnico. Sumeria, por ejemplo. Claro, la cuna de la civilización. Aparecen de la nada, con matemáticas avanzadas, leyes, irrigación, y luego tienes la epopeya de Gilgamesh. O sea, en esa historia, el dios Enki le avisa a un hombre sobre un diluvio global y le dice que construya un arca para salvar el material genético. Es exactamente el mito de Noé. Sí, y además, las tablillas dicen que Gilgamesh era un híbrido, 2/3 dios, 1/3 humano. Y hace un par de décadas, creo que en el 2003, encontraron lo que parece ser su tumba real. Lo que nos hace preguntarnos, ¿eran estos linajes genéticos literales? Pues la evidencia en tablillas y artefactos apunta que sí lo creían literal. Y si te vas a Egipto, la cosa se pone aún más tecnológica. Ah, los egipcios tienen historias increíbles. Totalmente. Y no solo hablan de gigantes, sino de máquinas. Los textos mencionan al dios Horus volando en el disco alado de Ra, que brillaba con luces de colores. Un ovni clásico. O el dios Atum, que tenía un ojo volador, una esfera que se separaba de él, volaba sola para recolectar información y regresaba. O sea, un dron militar. Si le quitas el lenguaje místico, es un dron saliendo de una nave nodriza. Exactamente. Y eso cuadra perfecto con mi mito egipcio favorito, el de Osiris, que para mí es la prueba más rara de esto. A ver, cuéntamelo desde esta perspectiva moderna. Ok, el mito clásico dice que su hermano mata a Osiris, lo corta en 14 pedazos y los esparce. Isis,
su esposa, junta casi todos los pedazos, pero le falta el órgano reproductor. Cierto. Entonces, ella fabrica un falo artificial de oro y usando magia, saca la esencia de los restos de Osiris, se embaraza ella misma y da a luz a Horus. Todo a partir de un cadáver mutilado. Y eso plantea una pregunta clave, ¿verdad? No es biológico, para inducir un embarazo sin relaciones sexuales. Hoy en día, cualquier médico diría, claro, extracción póstuma de ADN y fecundación in vitro, o clonación. ¡Wow! Es que esa es la pieza que unifica todo. Piensa en la falta de vocabulario técnico de esa época. Claro, no tenían palabras para eso. Exacto. Imagina un sacerdote sumerio o egipcio viendo una extracción de células madre, o el despegue de una nave transatlántica. Su cerebro no tiene la base de datos para entenderlo. No pueden escribir clonación genética. No, van a escribir sobre falos de oro mágicos, carros de fuego y nacimientos divinos. Para ellos, esa tecnología interdimensional era magia. Entonces, tratando de resumir todo esto, ¿qué significa todo esto según el libro de Horn? Pues que la división que hacemos hoy es falsa. A ver. Que los demonios bíblicos, los dioses del Olimpo, los mitos de Egipto y Sumeria y los aliens grises modernos Son los mismos. son exactamente las mismas entidades interdimensionales, cambiando de nombre y de traje según la época, pero usando los mismos portales desde el principio de la historia. Te deja pensando de verdad, porque nos invita a todos los que nos escuchan a mirar los textos antiguos de otra forma. No como poesías o cuentos para explicar la lluvia. Sino como bitácoras literales. Bitácoras de supervivencia, ¿no? Registros de humanos lidiando con inteligencias superiores que claramente no son nuestras amigas y que han jugado con nuestro ADN y nuestra cultura. Definitivamente es un cambio de paradigma brutal. Brutal. Y quiero cerrar con un pensamiento bastante provocador para que lo dejemos resonando. Si aceptamos que estos portales antiguos funcionaban con frecuencias, flujos magnéticos y energía, y que ocultistas y científicos intentaban abrirlos en los años 40, pensemos en lo que estamos construyendo hoy. Aceleradores de partículas masivos como el CERN, que manipulan la física cuántica, la energía y la materia. Es un punto escalofriante. Lo es. ¿Qué tal si, bajo el nombre de ciencia pura y exploración, estamos construyendo accidentalmente las nuevas puertas estelares? Nos estamos preparando sin saberlo para el regreso de los vigilantes. Es para pensarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y nos escuchamos en la próxima.